¿Qué tal, amigos de 3 más 1? Bienvenidos una semana más a este programa, bienvenidos a este canal que ayer no pudo subir ningún tipo de contenido por una circunstancia que afectó a la península y a diferentes sitios en el mundo. Vamos a hablar de esto ahora porque la pregunta cotidiana evidentemente va por ahí. Sergio Andrés, Antonio y Miel, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Han podido llegar ustedes sin ningún tipo de problema a la oficina? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Hemos superado la crisis, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que no es para tanto, ¿no? Creo yo, pero bueno. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero la gente se agobia. Incertidumbre, ¿no? Se podría decir. Sí. Incertidumbre está bien. Hay gente que además conocidos, compañeros y tal, que claro, les ha pillado en un tren y eso. Claro, eso es un tema. Eso es un tema, ¿eh? Eso es un tema. Un ascensor. Sí, cuidado, ¿eh? ¿Cómo lo ha vivido José Manuel Calderón desde la distancia, este hecho? Bueno, bien. O sea, tranquilo dentro de lo que cabe, pero no pude contactar, sobre todo con mis padres. Por lo que sea, Extremadura costó mucho recuperar. Y era tarde, 1 de la madrugada, 2, hasta que me escribieron de que por fin tenían cobertura. O sea que muy tarde. Cuidado con la conexión, ¿eh? Sí, cuidado con la conexión, que ha hecho una cosa ahí. Una cosa rara ahí. Empezando el blackout. Cuidado, todos los días a la misma hora. A ver si no volvemos. Cuidado. Bueno, ahora imaginamos que eso se restablece facilito. Sí. Voy a ir con la pregunta cotidiana. Vamos para allá. ¿Vale? Que nos la hace José Luis 96 y dice, viendo lo que pasó ayer, si Anthony Daimiel tiene un kit de emergencias para este tipo de situaciones y de qué se compone. Yo os voy a decir que no tiene kit de emergencias, ¿no? A ver, kit de emergencias como tal, por lo que se ha comentado hace unas semanas y eso, no tengo. Lo que pasa es que tengo tanta mierda en casa. Claro, que algo puedes utilizar. Tengo tanto acumulado en casa ya. Que en una situación de desespero dices, ¿esto dónde estará? Y tal. Tardas un tiempo en buscarlo, en encontrarlo. Uh-huh. Pero sí, encontré una radio que sabía que tenía, pero no tenía dudas. Y lo que sí tuve que ir es a por las pilas gordas, que eran de estas que ya no se utilizan mucho. Se están perdiendo, sí. Pero kit de emergencia como tal no tengo. Además me dio un poco de lástima, sí. Hace como un mes o así, una señora que conozco que vive en el municipio donde yo vivo, un día me la encontré por la calle hace un mes, iba con su marido, gente de 60 y muchos años y tal, y digo, ¿qué hacen y tal? Y dice, no, estamos para el kit de supervivencia comprando cosas. Hace un mes. Fíjate. Y sí, me dio, porque dije, esta gente, no sé, está de manera preventiva un poco asustada, ¿no? Gastando una tarde en esto, sin venir a qué, ¿no? La gente que tiene, o sea, esta gente que tenía un kit de supervivencia ayer impresionante, seguro. Sí, hay gente que... Esta gente estaba contenta de lo que pasó ayer y hay gente que sí. Yo creo que sí. Y desde luego se sentía superior al resto por tener el kit de supervivencia. Hombre, más responsable. Estaban más preparados. Está bastante bien. Bueno, pues lo esperado. Tu respuesta para mí ha sido lo esperado, la verdad. No contaba con que tuvieras un kit de supervivencia. Yo tampoco lo tengo. Sergio Andrés tampoco. No. Entiendo que José Manuel Calderón tampoco lo tiene. No tengo kit de supervivencia específicamente, pero ayer sí que hablamos de, no tenemos ni un transistor en casa de pilas, no sé, lo típico, ¿no? Para enterarte de las cosas. Bueno, hay detalles, pequeños detalles. Sí que teníamos una linterna, sí que tienes alguna cosa, pero no estás tan preparado para algo así. Y es verdad que somos... Lo que sí demuestra esto es que somos muy débiles en muchas situaciones. Nos quedamos, sí. Nos quedamos en pelotas. Sin nada, en la tienda donde fui a por pilas, es la típica tienda que es muy grande, como bazar, y entonces hay mucho empleado de la tienda vigilando que no roben. Pero eso en condiciones normales. Entonces ayer que no había luz y estaba la gente con las linternas del móvil y tal, o sea, no daban abasto. Los empleados que están normalmente ahí atentos, imagínate ayer. Sí. Yo voy a decir, eso sí, que sin kit de supervivencia eché de menos dinero en efectivo. Sí.
gravísimo. Necesario porque es que no puedes hacer nada. De Claro, repente. o sea, de repente no funciona nada de lo electrónico y eso sí que es estar en pelotas. Estás en No pelota puedes picada, sí. pagar nada. Bueno, de hecho, No somos nadie. Adquirimos algunas cosas para comer porque nos las fió una persona de confianza. Oh, fíjate eso. Estuvimos claro. muy cerca de intentar el trueque ¿Desde también. cuándo no se fiaba? Sí. Intentar el trueque, ¿no? Un par de sudaderas, un par de Sí. camisetas, no sé. Unas tazas, a ver, bueno, sí. o sea, eso sí que lo eché mucho en falta. Y dos, bastante grave para mí, yo no tenía radio, ¿sabes? En mi casa. No Sí, tenía radio. yo tampoco. Más que tengo suerte de que mi padre en estas situaciones es como un Boy Scout hiper preparado. Bien, eso está Y me traía a casa radios y efectivo y todo. ¿sabes? Bien. Otro aprendizaje que se puede sacar es cuidado con las fake news de los típicos vecinos que salen a la terraza. Tremendo. Que ya había ayer uno aquí fuera. No, dicen que Sí, en sí. Alemania y no sé qué. Bueno, tranquilitos, ¿no? Sí. Ataque, ciberataque. Bueno, tranquilos. Vamos a ver, ¿no? A ver, lo que hicieron las radios, por ejemplo, tiene mucho mérito. Porque es estar ahí, sabes que todo el mundo te está oyendo y tratando de... Pero en realidad es que no se sabía nada. Es que Claro. las radios no contaban nada. Claro, porque no sabían nada. Solo entonces contaban cómo iba sufriendo la gente cada cosa, pero no se sabía nada. Es difícil rellenar esos programas, ¿eh? Muy difícil. Muy chungo. porque Un tienes gran que ir día para la agarrándote. radio, ¿eh? A nivel pico de audiencia, Sí, seguro, el día de ayer habrá que verlo, ¿eh? Cuando salgan Sí, los sí. informes. Grandes ganadores. ¿no? Grandes ganadores. De la jornada, ¿no? Sí, sí. Bueno, A depende, ver. depende de la gente que tuviera radio. Sí. Porque Sí. hay mucha gente que escucha la radio en el móvil y tal, o sea que tampoco era tan fácil, ¿no? En Ya. algunos sitios, o sea que, pero sí. Bueno, yo llegué a pensar que igual no podíamos ver los partidos de esta noche, por cuánto se prolongara esto, pero se pudo hacer y Sí. vamos a ver los resultados. Si os parece, que uno interesa mucho a un señor que está ahora mismo en una pantalla, Cleveland 138, Miami 83. Se ganó bastante fácil, ¿no? Bastante cómodo. Sí. Y Golden State Warriors 109, Houston 106. Vamos a actualizar también el cuadro de playoffs, lo estáis viendo en pantalla, os lo sabéis de memoria, pero aún así os lo ponemos porque está muy bien ponerlo. Y dicho esto, os voy a comentar todo lo que tenemos hoy por delante, ¿vale? a Porque ver. hay mucho que hablar de todas las eliminatorias. En las plazas Valle-Guinamar vamos a hablar de los dos partidos de esta noche. Calde nos tiene que contar cómo ve al equipo, vamos a hablar de los Warriors, etc. Peliculón de Calderón, 3 jugadores que más le están sorprendiendo estos playoffs. La pedrada de Sergio Andrés viene fuerte, potente, igual se levanta y se va después de hacerla. Life's Good Valle LG, Anthony Edwards. Oh, muy bien. Y el reto de día que le toca también a Sergio Andrés formular. Programa completo. Se va a hablar de las eliminatorias de ayer, de las de hoy, de todo en este programa. Y antes de arrancar, última cosa, quedan entradas. Quedan como 100 o 150 entradas. Que De es una... las 1100 que había a la venta, Claro. ¿vale? Del teatro, todavía quedan como cerca de 100, que os dejamos abajo el enlace por si las queréis pillar. El inicio, el primer día o segundo fue increíble, ¿no? O sea, Sí, los, sí. los puntitos de colores, vamos, increíble. ¿Te O sea, metiste muchas veces a verlo, Calde? No, entré una vez porque quería ver cómo era teatro. cómo era realmente el teatro, ¿no? Entonces me metí para ver si era todo en una planta, si tenía, ¿sabes? Sí, la sí, verdad que fue curiosidad. curiosidad. Y ya vi cuando entré, y creo que fue no el día que salieron, al día siguiente. Y dije, wow, no sé, qué buen primer empujón. O sea, fue una tirada buena. Es que tienes tirón, Muy bueno. Calde, tienes tirón. Tenéis. Bueno, a Guinamar, ¿no? En las plazas vaya Guinamar. Vamos para allá. Hoy en las plazas Vaya Guinamar tenemos 2 eliminatorias de las que hablar muy interesantes. Una que se ha acabado y otra que vamos a ver hasta dónde llega, pero de momento va muy bien para Warriors. Antes os tengo que decir que, cogiendo un poco lo que estamos hablando del apagón de ayer histórico en Madrid, ¿no? Que se perdieron en 5 segundos, ¿no? He estado escuchando el dato ese desde ayer 500 veces, ¿no? El dato técnico de lo que pasó. No vamos a entrar aquí en eso, no es este programa. Claro, hay gente que ayer no tenía para comer en casa algo que no hubiera que calentar o microondas o tal. A Guinamar, Antonio de Miel. Claro. Los pinchos. Los ¿eh? pinchos. Eso es tremendo. Hubiera sido una buena solución para la gente. Claro, ¿no? es que yo los consumo tan rápido que no tenía ya. Cuando hacía falta, ¿eh? Cuando más hacía falta. Pero sí, claro, sin microondas, sin la gente que tiene vitrocerámica, ¿no? Pues un el tema. pincho es ideal, ¿eh? Tirar de la gama de aperitivos hubiera estado bien, ¿no? Mira, los anchoas, mejillones. Mientras oyes la radio, va muy bien. lanzarones, Sí. Ese tipo de aperitivo con la radio. mejillones. Perfecto. La gente volvió a decir transistor, que no se decía, ¿eh? Una palabra que ha vuelto, ¿no? Hacía tiempo que no se decía así.
Bueno, agradecemos a los amigos de Aguinamar que nos mandaron Sí, un cargamento interesante con cosas que nos gustan mucho, típicos de siempre que nos mandan, pero también esto de formato aperitivos, mejillones brava, mejillones vianda, tenemos ahí bastante. Mejillones brava, ¿eh? Y están tremendos, Antonio. Hay que mandarte un cargamento de estos y a Calde también, que les va a gustar. Vale, dicho esto, primer partido que tenemos que comentar de ayer aquí en esta sección de Aguinamar. Cleveland Cavaliers ya está en semis, han ganado la serie por 122 puntos, la diferencia más grande de la historia de los playoffs. Vaya dato este, ¿eh? Fueron 60 puntos arriba ayer, porcentajes en la serie en general superiores al 50% de Cleveland en tiros de campo y casi 45 en triple. Esperan rival del Pacers Bucks que podría acabarse hoy también. José Manuel Calderón, qué maravilla, ¿no? Qué solidez, qué gusto. Bueno, aparte, porque han sido dos momentos de la serie muy, muy diferentes. Los dos de nuestra casa, en los que creo que Miami compitió, fueron dos partidos, no te voy a decir igualados, porque el primero se ganó al final de 20, pero el segundo hubo un momento que recuperan 19 puntos, se ponen a 2. Buen partido, buen partido. Y bueno, pues yendo a Miami tampoco te piensas que va a haber esa diferencia, ¿no? En los dos partidos, tanto el tercero como el cuarto. Ayer fue increíble. Es verdad que esos cuartos partidos son muy peligrosos porque hay estas dos opciones, sinceramente. O sea, o el equipo de casa sale para adelante, le das vidilla porque es el último y dan ese último empujón, como quien dice, para intentar salvar la temporada, o pasa esto. Y Cleveland empieza con un robo de Jarrett Allen ayer, un mate, y se acabó. A partir de ahí eran 20 o 30 arriba en el primer cuarto y fue increíble, ¿no? Aquel equipo, todos aportando, bueno, lo que hemos jugado todo el año, ¿no? Sinceramente, o sea, también creo que el equipo no hizo tampoco nada fuera de lo normal, sino sí, todo el mundo aportó, pasaron el balón bien y Miami yo creo que mentalmente le costó muchísimo recuperar ese primer cuarto, ¿no? Ese mazazo. ¿Puede llegar a ser contraproducente para Oklahoma y Cleveland, que están ya 4-0 los dos, con rivales que, bueno, o sea, han podido pasar bastante tranquilos las eliminatorias? ¿Puede ser eso contraproducente de cara a que en segunda ronda te llegue un equipo más rodado, Antonio de Miel? Yo creo que son casos diferentes. A Oklahoma City Thunder puede que tenga que ser cuidadoso el equipo con esto que comentas, porque es verdad que Memphis ha sido un equipo que ha peleado, sobre todo al final, el último partido, pero frágil, pierde a Morant, no, es un equipo, yo creo que el cambio de entrenador le había perjudicado mucho, ¿no? Con respecto a los Grizzlies que habíamos conocido en la última época, pero en el caso de Cleveland, yo creo que llama la atención cómo ha atacado, es decir, meter 126 puntos por partido, meter un 40, has dicho casi un 45% de triples, lanzando 44 por partido, la relación asistencias, canastas metidas, eso, viendo los partidos, tú notas que Miami quiere defender. Miami es un equipo que trata de defender bien, que trata de ser agresivo, con jugadores como Davion Mitchell, Adebayo, Wiggins. Entonces yo creo que ha mostrado un nivel excelso. Es verdad que en el modelo que han ofrecido en temporada regular, pero creo que se ha ido a máximos en juego de ataque Cleveland y sin Garland en 2 partidos. Sí. Lo cual sería motivo de susto importante para sus hipotéticos rivales a partir de ahora. Es un equipo que en ataque a mí me ha llamado mucho la atención todo lo que hace y cómo lo hace, y veremos si hay alguien con capacidad de restarles un poquito. Yo me imaginaba una serie en la que a Miami le costara anotar, pero también pensaba que Miami le iba a poner algún aprieto más a Cleveland, y no ha sido así. Y la rotación va muy bien, sobrada, no ha habido desgaste. Donovan Mitchell no ha jugado muchos minutos, no ha tenido muchos tiros, deben estar bastante enteros, sí. Es un equipo serio, ¿eh? En el que participa José Manuel Calderón, Sergio Andrés. Sí. Yo creo que el único posible problema aquí es el que ha comentado Calde alguna vez, de que pues en playoffs nunca sabes del todo de qué está hecho un equipo hasta que no le empiezas a ver perder partidos y reaccionar, ¿no?, a esas derrotas, y ese es el único
posible mini pero es que con Miami no daba. Como ha dicho Calde antes, el segundo partido, ese momento ahí en el que se ponen a 2-3 puntos, pero luego Cleveland lo salva muy bien. Y a mí los 2 partidos en Miami, con todo el respeto del mundo, pero me han dado cosica. O sea, Cosica. o sea, ha estado lejísimos de ser un partido de playoff en los dos casos. O sea, no ha habido rival. He visto a gente en redes sociales, a ver qué opináis estos días, utilizar estos 4 ceros para cargar contra el play-in. Porque claro, el 1 contra el 8 siempre ha sido históricamente, evidentemente, una eliminatoria en la mayoría de los casos desigualada, aunque hay excepciones. Pero claro, en este caso, pues el play-in, digamos que puede ir incluso más en contra de cómo llega. Sí, porque puede entrar uno que iba en el puesto 10. Claro. Ese octavo, como en el caso de Miami, pues viene de jugar 2 partidos fuera de casa en una semana, tal, y tiene que empezar los playoffs. Entonces, bueno, pues sí, no llega en condiciones ideales en comparación con cómo llega el 1. Pero bueno, yo no compro demasiado, ¿eh? Yo creo que, o sea, el 1-8 siempre es una eliminatoria, pues que el 1 es el 1 por algo y en general suele llegar con mucha ventaja. Y yo creo que el play-in suma mucho más que resta en este caso. Sí, yo creo que también. Había gente, eso sí, que decía, quítame los 1-8, o sea, quítame esa eliminatoria. Dale bye, ¿no? Sí, eso se hace en fútbol americano, por ejemplo, se hace. Cuando Miami llegó a las finales, desde el play-in, que estaba silbando, ¿no? No sé. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Yo creo que es gente que no entiende muy bien lo que es la NBA, ni lo que busca ni pretende la NBA. La NBA no quiere ser la liga de fútbol escocesa ni la portuguesa. O la española. Con todo el respeto, ¿no? La española casi. No, es verdad. Es que al final Miami es un equipo que ha ganado 2 partidos a Atlanta y a Chicago y se ha metido ahí y bueno, pues ha demostrado que está lejos del nivel de Cleveland. Pero los séptimos, por ejemplo, que también han jugado play-in, pues mira Warriors y Orlando, pues dándole bastante guerra a Boston. Bueno, mucha guerra, ¿eh? Mucha guerra. Orlando está jugando una serie muy seria. Muy seria. No sé, que te disguste el play-in, yo creo que no es un problema para el play-in, sino para el que le disgusta. Sí. Y además el caso de Memphis es muy raro también. O sea, ha sido un equipazo todo el año que se ha caído las últimas semanas. Y se lesiona Morán de por medio y hay un cambio de entrenador. O sea, quiero decir, utilizar esto para... No. Bueno, yo no lo veo mucho, la verdad. Puede haber una segunda ronda muy interesante ahí, ¿eh? Sí. Todo parece indicar que va a ser Indiana que avance a la siguiente, con Lillard ya confirmado el tema del Aquiles. Sí. Bueno, muchos problemas para Milwaukee. Y Indiana está jugando bien al baloncesto. Sí. Indiana y esa eliminatoria contra Cleveland puede estar guapa, ¿eh? Indiana sí es un rival que le puede poner en problemas. O sea, ahí sí que vamos a ver, yo creo, el verdadero potencial de Cleveland. O sea, es una eliminatoria, si se termina dando, yo creo que es una eliminatoria mucho más seria. Mira a Calde con cara de con la sonrisa esta. Es mucho más equipo que Miami, que ¿no? ¿Estás de acuerdo? Normal, pero que es normal que estamos en la NBA, que no hay... Es que aunque es verdad que lo raro es ganar de tanto como se ha ganado a Miami, que ahora mismo a partir de ahora cualquier serie va a estar como debe estar, que es igualada y no quiere decir... Y puede ser un 4-0, pero puede ser 4 partidos a cara de perro hasta el final. O sea que yo creo que no puedes esperar. Aquí, por mucho que sí, puedes ser favorito, porque eres el número 1, va a ser duro. Y vas a estar ahí hasta el último momento y ya está. Y es lo que cabe, ¿no? Y es lo que... También te digo, y desde fuera también, y ahora me quito un poco la gorra de Cleveland, desde fuera como aficionado lo que quieres es esos partidos que acaban 3-4 puntos arriba, abajo, últimos 2 minutos a muerte, porque mola. Pero bueno, vamos a ver cómo llega. Seguramente ha podido influir esto, Calde, no por el hecho de que esté en Cleveland, sino por haber sido jugador. Esta continua falta de consideración a los Cavaliers, empiezan los playoffs, todo el mundo habla de los playoffs, no se habla de Cleveland, no se le considera, ¿no? Sí. Yo creo que eso ha podido influir en esta contundente manera de barrer a Miami, ¿no? Tienes un combustible constante de decir, oye, que nadie nos respeta, ¿no? Un poco como lo de Minnesota, ¿no? Como lo de Minnesota también. A otro nivel, pero quiero decir, a Minnesota... Sí, influye, pero claro, en el caso de Cleveland
es favorito, ha sido primero y tal, pero no le consideran y coge y le mete más 92 en 2 partidos a Miami, ¿no? Sí, a tope. ¿Sabéis que hay gente, vamos a ir ya con el otro partido, sabéis que hay gente que se dedica exclusivamente a ver las caras de José Manuel Calderón Sí. durante, sobre todo, los tramos en los que se habla de Cleveland, Sí, se habla sí. de... Y yo estoy empezando a hacerlo Es que también. dicen mucho, ¿no? Claro, Dicen entonces, mucho las sí, hay caras. mucha gente que dice Calde sin decir nada, Dice mucho. dice mucho, que eso es una gran virtud que tiene Está José muy Manuel bien, está Calderón. muy bien, sí. Vale, bueno, pues la semana que viene veremos y hablaremos del siguiente paso de Cleveland, muy interesante seguro. Y vamos a ir con el otro partido de la noche, que volvió Jimmy Butler y vuelve siendo totalmente decisivo. 27-5-6 con 12 de 12 en tiros libres. A ver si aprende algo Houston de ahí, ¿no? Joder. En 40 minutos. Rebote vital en la última jugada. Draymond ha dicho, Playoff Jimmy ha salvado nuestra temporada. Toma ya. Curry se quedó en 17, Podziemski 26 puntos con 6 triples, Buddy Hield 15 puntos, Sengun 31, 10, 5 y Van Vliet 25 con 8 triples. Pero pues se la acaba llevando Golden State en un partido duro de playoffs, tremendo. Y bueno, pues Golden State necesitaba que volviera Jimmy, volvió y tuvo un papel pues decisivo. 14 puntos en el último cuarto, el rebote al final, increíble Jimmy. Sí. Yo creo que es un partido, bueno, es una eliminatoria fascinante esta, ¿eh? El Warriors está viendo varias, por suerte, en esta primera ronda, pero esta es tremenda. Esta es tremenda. Y en el partido de ayer en concreto, hay bastantes cosas que llaman mucho la atención. Primero, venimos de un partido en el que Stephen Curry se pone la capa de héroe, la capa de Batman, que decía Jimmy Butler, y supera todos los obstáculos para seguir siendo el que decide como superestrella y el que consigue llevar a su equipo a la victoria en un partido sin Jimmy Butler, en el que hay apoyo de secundarios, porque hay algunos que hacen buenos partidos en ese tercer encuentro, pero no tanto como el de ayer. Ayer es un partido en el que anulan mucho más a Stephen Curry, que no consigue, aunque en cuanto te despistas te hace un pump fake y te mete el triple, pero no consigue ser la superestrella que mete 30 y tantos, pero empiezan a crecer secundarios de una manera increíble en los Warriors. El partido de Post es buenísimo, el partido de Podziemski es una maravilla. Buddy Hield, que yo sinceramente no daba un duro, ayer hace un partido muy serio y muy importante, ya había hecho un buen partido en el tercero. Entonces esa parte muy interesante, aparte de la vuelta de Jimmy, que ya fue impresionante. Pero luego la contra, el partido de ajedrez es interesantísimo todo el rato. El tema de poner dos grandes, de Udoka, que se fía más, claro, de la solidez, de la presión en el rebote, de la defensa, de la experiencia de Steven Adams, para ganarle por ahí a los Warriors. Cómo responde Kerr, que en un momento dado mete hasta a Jackson Davis ahí, de repente, que no había jugado un minuto, y de repente lo tira ahí al fuego. Luego, el tema de que no juegue Jalen Green los últimos minutos de los partidos, porque no se fía. Sí, a ver, es que los últimos partidos... Pero si es la superestrella que tú quieres de futuro o el jugador que tú quieres construir de cara al futuro, ostras, que ni juegue esos minutos. También para la mentalidad de ese jugador, ¿qué hace eso? Las caras de Calderón. O sea, contadme, de verdad, No, es que me parece... estaba intentando concentrarme en no poner caras. Estaba así como No lo has conseguido. Pero no lo has Calde, conseguido. cuéntame, porque es que eso, por ejemplo, me parece fascinante, esa decisión de Udoka. Bueno, yo creo que Udoka no se pega con nadie, ¿eh? No, yo creo que de la forma que tiene de entrenar en Houston ha habido momentos de todos que todos han pasado por el banquillo, ¿eh? O sea, hoy no estás bien, te siento, creo que no es una buena serie, igual juegas mañana 40. Jalen Green metió 38, ¿no? Hace 2 partidos. Sí, o sea sí. que creo que no tiene esa... Yo creo que tiene un par de jugadores, yo creo que sí que confía mucho Van Vliet, esté bien o esté mal, porque yo creo que no tiene ese otro jugador que le pueda organizar un poco, pero creo que a partir de ahí no sé el que esté, ¿eh? Va por esa sensación de partido, de momento, y eso es lo que veo desde fuera. O sea, si quieres estar bien, tienes que defender y tienes que ser capaz de hacer lo que te digo, y si no, pues te vienes aquí a mi lado y tan tranquilo y jugarás en el siguiente partido. No sé, le veo muy así, ¿no? Muy así. Antonio de Miel, ¿cómo vio el partido? ¿Cómo está viendo la eliminatoria? ¿Qué nos cuentas? Bueno, varias cosas. Primero, creo que a Houston le ha venido mal, ha tenido mala suerte en el cruce. Muy mala. Yo creo que Houston Rockets, sí, de verdad, porque un equipo, tenemos una idea de Warriors que es
la idea que tenemos de Warriors, de lo que es su dinastía y todo eso, es diferente a lo que es ahora mismo Warriors. No solo por la llegada de Jimmy Butler, sino por cómo ellos tienen que cambiar un poco su orden de potencial y de cosas que hacen en la pista para ser un equipo altamente competitivo. Entonces, digamos que ahora mismo casi lo mejor, con esa excepción de los triples de Curry y tal, pero casi lo mejor de todo lo que hace Warriors coincide bastante con las virtudes de Houston. Y lo hacen mejor porque tienen más experiencia y tienen mejores jugadores. Entonces Houston no tiene una respuesta a eso. Yo creo que Udoka es un muy buen entrenador, obviamente lo está demostrando, lo ha demostrado, pero es un fundamentalista dentro de sus ideas. No ha tenido mucha cintura para cambiar la orientación de la serie. Yo creo que esto que comentabais con mucho acierto sobre cómo dirige Udoka a su equipo, también demuestra que puede ser un impedimento para el crecimiento en cuestión de confianza de ciertos jugadores. Porque hay jugadores, cuando tú tienes esa mano dura, hay jugadores que mentalmente les cuesta crecer y evolucionar. Y estamos viendo un ejemplo en Jalen Green, que de vez en cuando le vemos partidos buenísimos, que lo que es el resumen de su temporada es bueno, pero yo creo que no es un jugador fuerte mentalmente como para superar u optimizar estos castigos. Y eso es un problema. Les faltan... al final miramos los porcentajes de tiro de VanVleet y Green. Es un equipo que debe depender mucho de ellos en ataque, y son porcentajes con los que no puedes competir, ¿no? Con un perímetro así. Los jugadores como Jalen Green, como Jabari Smith, estos que son mentalmente más frágiles, pues les castiga porque no le dan lo que él necesita, pero esos castigos no les llegan a otros jugadores. Si un día Brooks te falla 8 triples, no le castiga. Claro. Porque le está dando en otras partes del campo, tal, pero se queda corto en recursos ofensivos el equipo. Es curioso que Adams me parece que es el mejor más menos del equipo en la serie. Sí. Entonces, claro, él dice, bueno, vamos a ver si conseguimos una eliminatoria con muchos fallos y ahí ganamos por rebote. Sí. Pero hay que hacer fallar a Warriors. Más fácil. A mí me parece que él tiende a la solidez. O sea, que él ve que claramente con ese quinteto puede hacerle daño ahí en el rebote, en el físico. Claro, se lo pone muy difícil. Los Warriors son un equipo frágil, entendedme, por dentro. Al final, Draymond está jugando por encima de sus posibilidades y luego, pues, Quentin Post es un rookie y Trey Jackson-Davis no está jugando. O sea, es un equipo por ahí dentro... A veces Jimmy Butler se encuentra defendiendo a este tipo de jugadores y yendo al rebote contra este tipo de jugadores. Y bueno, tienes la gran suerte de que Draymond y Jimmy son jugadores que juegan mucho más grande de lo que son. ¿Sabes? Si la eliminatoria se va a 6 o 7, vamos a ver si no llega con cierto desgaste y heridas Warriors para el rival que tenga. Seguro, 100%. Y yo lo que quería decir aquí es que estoy muy de acuerdo con Anthony en lo de la cintura de Udoka. Y yo creo que es que hay partidos de playoffs y situaciones en las que tienes que darle un poco más de peso, yo creo, al talento, ¿sabes? Claro. Tienes que darle un poco de oportunidad al talento, porque si no, o sea, ayer, para mí la decisión, yo sé que Sengun está increíble en el partido de ayer. Sengun es el jugador que más daño les hace a los Warriors por tamaño, con los reversos, les obliga a ayudar, o sea, es el jugador con diferencia que más daño les hace. Pero, joder, jugar un 1 contra Draymond Green, la posición más decisiva para tu equipo de la serie, de la eliminatoria, y es un 1 de Sengun contra Jalen Green, o sea, contra Draymond Green. No me parece ideal. Bueno, y la falta. Confías. Jalen Green es el jugador con más chispa de este equipo. Si eres tú como entrenador también el que a lo mejor le tienes que poner un poco en situación, ¿no? De decir, oye, vamos a jugar esta para ti, ¿sabes? Y a ver qué pasa. Sí, hombre, es muy arriesgado, yo creo, ¿no? O sea, luego viendo el partido que llevaba cada uno de los dos, podía ser a lo mejor más seguro tirar con el que te está haciendo un partidazo. Pero es que a Jalen Green, ¿cuántos minutos lo tienes sentado al final del partido? Sí, Todos. sí, una barbaridad. Por eso, pero que de repente sacarle ahí... Claro. O sea, es que, tío, no sé si... O sea, si el... Hace poco hicieron un artículo en ESPN de esto que era muy interesante. Si tú de verdad confías en que el futuro de tu equipo está dentro de tu equipo, o sea, en que el crecimiento de los jugadores, el desarrollo de los jugadores que tienes dentro de tu equipo son los que tienen que llevarte al siguiente nivel,
no puedes, en mi opinión, tener a un jugador del talento de Jalen Green y hacerle tan de menos en un partido tan importante. O sea, al revés, o sea, ponle y oblígale a que ¿no? Si pierdes, que sea por eso. Y si pierdes, que sea por eso. Ya verás qué haces, ¿no? Claro, pero perder sin ese jugador, sin tu jugador de más chispa, de más talento, no sé, tío. En fin. Es que a veces ese tipo de jugador necesita verse que han perdido por él para tratar de corregir. Les cuesta más corregir o cambiarla. Fijaos lo que está pasando con Kuminga, ¿no? Claro, son jugadores que por IQ, por... Apagón, ¿eh? Kuminga, apagón. Apagón total. No entienden cómo tiene que jugar, rompen la dinámica del equipo, son muy buenos, pero claro, en Houston, si dependiera solo de Udoka, ya hubieran traspasado a Jalen Green seguro. Pero claro, la franquicia dirá, hombre, es que si traspasamos a este tío y explota en otro lado, hacemos el ridículo. Bueno, y es que has ganado un partido de la eliminatoria y ha sido en el que este tío ha metido 38 puntos. O 36, Es no que recuerdo cuántos playoffs fueron, pero... es máximos, defensa, ataque, o sea, la exigencia es máxima. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo posible de Houston en ataque? Parece que no llega, como no utilices más a estos jugadores, les des más confianza, trabajes un poco más tus sistemas de ataque y tal, con más opciones y eso, es que te quedas muy corto contra un equipo que ahora sí es un equipo de oficio, duro, defensivo, como es Warriors. Sí. También estás en una situación un poco in the middle, ¿eh? Porque Udoka quiere competir, ha sido un equipo top del oeste, quieres llegar lo más lejos posible, pero a la vez tienes jugadores que están muy verdes en playoffs, o sea, que no se han chocado contra esas puertas que Udoka sí se ha chocado con Jalen y Tatum, a lo mejor varios años diferentes. Pero a Tatum no le sientan un último cuarto entero, tío. El primer año de su carrera en playoffs, ¿sabes? O sea, no coge de repente... Bueno, Udoka, ¿no? Ni siquiera cuando estuvo, pero anteriormente en 2018, en aquellos playoffs de 2018 que hacen... No me acuerdo qué hacen, al final hacen final de conferencia o llegan lejísimos. Contra LeBron ahí. O sea, el entrenador no coge al entrenador y lo mira José Manuel. Que estaba Calde ahí, claro. Claro, no cogen y sientan a Tatum, ¿sabes? Sí. Porque esté teniendo un mal partido y está todo el último cuarto sin oler bola, ¿sabes? O sea, tienes que dejarle que crezca, que se choque con las paredes de los playoffs, que aprenda a base, pero si no está ni en cancha. Sí. O sea, no sé, en mi opinión, solo. Pues vamos a ver qué pasa. Desde mi punto de vista, el tema de los tiros libres de Houston es un temazo. Es un temazo. Sí. O sea, no solo en este partido, en general. No sé si en la serie es un 65%. En el partido anterior también fue dramático. Hacen 19-31 ayer y claro, luego Jimmy en el otro lado hace lo que hace. Y son detalles también en los partidos de playoff y más en partidos de estos ajustados. O sea, fíjate cómo pierden. Es cuestión de tener un porcentaje más normalito, ¿sabes? Bueno, el otro día, el cuarto partido de Denver Clippers, que tanto se hablaba de The Wall en Intuit Dome y todo eso, hacen el mismo récord con muchos fallos los dos equipos, lo cual es bueno para Denver, porque tuvo el mismo porcentaje contra The Wall que Clippers jugando en casa. Y fallaron unos cuantos tiros libres. Sí. Apagón también de The Wall. Vale, pues nada, aquí se queda esta sección. Quiero decir que la semana pasada hubo un sorteo de Aguinamar y que ponemos en pantalla a los ganadores, ¿vale? Enhorabuena. Estos ganadores... Hombre, que nos contacten bien, en nuestra cuenta de Instagram de Drafteados. estos ganadores dirán que me venga otro apagón ahora, ¿no? Claro. Venga, otro. Ahora sí que les Ahora interesa. con el surtido, ¿no? Y nos ponemos en contacto y mandamos esos premios. Dicho esto, siguiente sección. José Manuel Calderón viene con los 3 jugadores que más le han sorprendido en estos playoffs. Vamos para allá. Hoy en el peliculón de Calderón nos trae los 3 jugadores que más le están sorprendiendo en estos playoffs de la NBA. Vamos a ver qué nos traes, amigo nuestro. No es fácil, ¿eh? Solo 3. Hay muchos jugadores haciendo muy buenos playoffs, ¿no? Sí que los hay, sí. Pero bueno, a ver, quería ser un poco diferente o intentar buscar, a ver, diferente tampoco, pero buscar a alguien que haya sido lo más regular posible en todos los partidos, ¿no? Yo creo que Banchero, Wagner han estado muy bien, puedo ir a Tatum, si vamos serie por serie, ¿no? Oklahoma, bueno, pues quizá nadie en particular, pero todos como equipo, Indiana incluso, Giannis, pero me he ido con Kawhi Leonard, porque creo que Vale. ha sido muy regular los partidos, los 4, jugando a muy buen nivel. Ese Kawhi Leonard que todos recordábamos de hace años y que es verdad que venía jugando así esta última parte de la temporada, sobre todo,
pero creo que en los playoffs ha dado un paso adelante y ha dicho, aquí estoy yo, ¿no? Y creo que merece que uno de ellos sea Kawhi, ¿no? Eh, Luego he puesto a McDaniels en Minnesota, ¿vale? Creo que la defensa no me sorprende porque es lo que tal, pero bueno, sobre todo los primeros partidos, 30-25, Sí, sí. haciendo unos playoffs muy, muy serios, ¿no? Muy, muy serios. Minnesota también jugando muy bien. Es verdad que Ant está jugando increíble, pero creo que, bueno, buscaba más un poco este tipo de jugador, ¿no? De McDaniels. Y luego tenía puesto a Stephen Curry también. Es verdad que ayer igual fue el partido más flojo, por decirlo de alguna forma, pero creo que ha sido el que ha mantenido, sobre todo sin Jimmy Butler, cómo ha jugado. Es verdad que cómo era esa serie, ¿no? de peleada físicamente y cómo ha sido capaz los partidos de Houston, luego el siguiente, bueno, pues de mantener a Warriors, digamos, ganando partidos sin Jimmy Butler y estando ahí. Y bueno, ya está. Luego al final Giannis ha jugado muy bien. Tengo puesto a Jarrett Allen porque siempre me gusta poner algo de Cleveland, que creo que ha sido jugador Ha jugado muy bien, eh, sí. Muy muy bien, Jarrett serio, Muy muy Allen. bien. Soy regular. fan. Pero bueno, más o menos creo que Leonard, McDaniels, Curry, pues igual pueden estar como tres jugadores que han sido, bueno, importantes, ¿no? En estos, hasta el día de hoy, ¿no? El tema de McDaniels es increíble. O sea, a mí me encanta cuando un jugador que sabes que es bueno en unas cosas, de repente llega el momento más importante del año y te demuestra que puede hacer más. O sea, esos momentos de jugadores que ya dirías, vale, este chaval puede ser un complemento titular de un equipo campeón, no pasa nada, perfecto, sin problema, tiene 24 años, o sea, todavía puede crecer mucho más, pero ya verle crecer así este año me parece una salvajada. Además, ahí tiene el mérito de saber salirse del molde. Que hay otros jugadores que no son capaces. O sea, muchas veces, Calde dice esto muchas veces de que es muy importante saber tu rol y en playoffs más importante todavía, porque durante la temporada pues construyes, ¿no?, una manera de hacer las cosas y es importante como no pensar, ¿no? Ejecutar y saber en todo momento pues cómo puedes ayudar a tu equipo a mejorar desde tu posición. Pero hay casos concretos de jugadores que le hacen muy bien a su equipo saliéndose del molde, ¿sabes? O sea, dando una cosita más y que eso a lo mejor cambia partidos de las eliminatorias. Seguro, Y de sí, repente sí. un jugador es capaz de, pues lo vimos ayer, ¿no? En el partido este de los Warriors, por ejemplo, o el partido de Podziemski. Ayer, si Podziemski no hace el partido que hace ayer, es imposible que ganen los Warriors el partido. Y te tienes que salir un poco de lo que sería tu molde, tu rol en un partido normal Hay que atreverse. para que tu equipo gane el partido. Yo creo que eso es un poco lo que está haciendo McDaniels. Y está haciendo muy bien. Hablasteis el otro día, Anthony, de cuando estuvo enchufándose cachopos, ¿no? Aquí en España. Hubiera estado bien encontrárselo ahí de repente, ¿no? En Gijón y en Asturias, sí. Sí, sí. Su pareja pues es asturiana. Y sabéis que mucha gente, voy a abrir ahí un melón complicado, Adelante, pero adelante. mucha gente está utilizando la actuación de McDaniels para cargar contra Luka Doncic. Ah, sí, está pasando esto. Claro, está pasando, está pasando. Me ha sorprendido la reacción un poco mediática que ha habido de críticas a Luka Doncic una vez que se han puesto 3-1. Me ha sorprendido. Zach Lowe, por ejemplo. Buen palo de Zach Lowe, Lo sí, estábamos sí. viendo sí. antes. Sí, sí. Cuidado. Pero claro, hay que considerar que Doncic es el defensor de McDaniels en muchos casos, o gran parte del tiempo, y ha hecho partidos de 30, 25, 16, 11 el último. Y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decís, son jugadores que tienen que estar preparados para dar ese paso, pero es verdad que unos por confianza, porque es verdad que ha llamado mucho la atención la confianza que ha tenido Steve Kerr en Podziemski casi desde el principio. Incluso él, cuando nada más llegar Butler, él dice, el quinteto ideal es con Podziemski, ¿no? Y yo creo que McDaniels tiene no solo la confianza, sino que casi tiene una orden de atacar, y de atacar a esa posible fragilidad o debilidad de Luka Doncic, ¿no? Lo que pasa es que este es otro debate, ya nos alojaríamos de McDaniels y hablaríamos de Luka Doncic, porque los ataques tienen que ver con que dicen que él hay partidos en los que sí se ha puesto a defender, y por qué no lo ha hecho ahora, y ahora ya están 3-1 abajo, ¿no? Es un poco la crítica de ponerse o no, y bueno, eso digamos que es meterse en cosas o a juzgar cosas que no conocemos también, ¿no? No, Sí. no es que yo quiera defender a Luka Doncic, pero no sabemos las circunstancias,
las coyunturas, un poco los planes que tienen de partido. Y entonces, bueno, pues es una cuestión, claro, ahora habrá gente que defienda, ¿no? Las teorías de Nico Harrison y todo eso. Sí, pero, sí. Pero bueno, Zach Lowe iba un poco por ahí, sí, iba un poco... sí, están esperando que Claro. caigan y tal. Yo creo que hay más historia, para mí, por cómo yo vi el partido este último, hay más historia un poco de la decisión de Redick, de la rotación, que en esas cuestiones puntuales de lo de Doncic. El año pasado en las finales fue Windhorst, ¿no? El que le metió Sí. mucha Buah. caña a Doncic Sí, también cuando ya la eliminatoria estaba un poco más avanzada. Y ahora sale Lowe. Sí. Palos desmedidos. Sí que parece que están un poco... Están agachados ahí, ¿no? Si hay Esperando. 4-1, bueno, es que mira, tenía razón, tal. Son cosas que pueden pasar. Va a salir Nico Harrison con el pecho fuera si eliminan 4-1 Hombre, yo a lo los pensaba Lakers. viendo el partido el otro día, que debe estar encantado, ¿no? Igual Digo tendría yo. que haber dejado la rueda de prensa, ¿no? A esa rueda de prensa. Claro. La tenía que haber dejado para cuando más se acabara adelante. la Hubiera primera sido... ronda. Bueno, lo que pasa es que igual pensaba que iban a llegar a las finales. Entonces, Bueno, cuentan, ¿no? Han contado que había cierta presión de la propiedad y de la franquicia hacia Nico Harrison para que diera Saliera, alguna ¿no? explicación Claro. y eso. Sí. Sí. Pero bueno, está la cosa con Lakers. A ver, yo creo que nos equivocamos, la opinión pública, la prensa y tal, nos equivocamos a la hora de relacionar unas cosas con otras. Hay que vivir, analizar lo que pasa en cada momento y ahora, o sea, yo me podría acordar de la gente a la que tuve que bloquear porque no confiaba lo suficiente en Lakers. No, incluso los puedo desbloquear y darles, dependiendo de cómo acabe la temporada, darles una nueva oportunidad. Sí, yo creo que más que en Lakers, yo creo que seguramente nos equivocamos valorando a Minnesota. También, Más que en claro. el lado de... O sea, veníamos... Claro, Lakers es tan mediático y está tan expuesto a todo lo que ocurre y la llegada de Doncic y LeBron y Los Ángeles y no sé qué y la racha y tal, que yo creo que nos equivocamos seguramente valorando un poco lo que había en el otro lado. Una cosa que quería decir antes de que se me olvide y que pasemos de tema es, he visto estos días una cosa sobre Kawhi, que lo ha comentado Calde, que creo que es curiosa. He leído a varias personas poner en Twitter que es la única superestrella que cuando te machaca, cuando funde a tu equipo, no tienes ninguna herramienta para protestar, ¿sabes? Porque decía esta persona que el resto de jugadores, sea porque, yo qué sé, pues porque son más carismáticos o no defienden bien o se quejan de los árbitros o van a la línea de tiros libres o no sé, como que alrededor de una superestrella siempre hay cosas a las que puedes, ¿no?, meterles el dedo un poco, ¿no? Decir, no, este es que está buscando la falta, ¿no? que Kawhi es limpio, dices, ¿no? Kawhi se levanta, tío, y te machaca. Y te aniquila. Sí, Jokic igual un poco también, ¿no? Se podría decir. Y se va y da igual. Claro, o sea, pero Kawhi es como que... Mira, o sea, va a coger el balón, va a ir a su sitio, se va a levantar, va a meter la canasta y va a volver con la misma cara. Y se va a ir a su casa. Y se No va, hace o sea, nada como- reprochable. Nada. Absolutamente Sí, sí, nada. Nada. Ni siquiera por la televisión, nunca le ves nada, ¿no? No puedes enfadarte con Kawhi. O sea, Hay- Kawhi hay si te un- machaca, te machacó. Hay unos montajes en redes de estos muy rápidos, muy picaditos así de declaraciones suyas que son espectaculares. Bueno, es que... Yo lo disfruto, pero es que es tremendo. siempre acaban con la risa esa que sacó una vez en rueda de Fantástica. prensa, ¿no? Sí, sí. Sí. Eso fue cuando llegó a Toronto, ¿no? Yo creo, en la rueda de prensa. Nada, es increíble. O sea, es que no... Bueno, lo hemos dicho varias veces, ¿no? No tiene redes, ¿no? Kawhi, sociales, no suele hablar de las cosas. Yo alguna entrevista que he visto, la manera que tiene de Se entera hablar... de es que- nada de lo que, Es un de jugador lo que pasa, ni de lo que le preguntan, Pero, ni nada, ¿no? pero estáis de acuerdo conmigo, que es un jugador que no se Sí, tira, no busca la falta, nada. no intenta engañar a nadie, nunca, ni en la cancha, ni en ningún lado. O sea, No, te fulmina y se va. Sí, sí. ¿sabes? O sea, no puedes... ¿A qué te agarras, Calde, no? ¿A qué te agarras con Kawhi? No, que es verdad. Aparte hay situaciones de esta que mete canastón y está todo, sus otros 4 compañeros. ¡Ya! Y está él ahí como si, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Déjame. Es increíble Kawhi, tío. Es un fenómeno. Vale, pues ahí queda el listado de Calde. Nombres interesantes. Muy bien. Y vamos a ir con la pedrada de Sergio Andrés, ¿vale? No sé Pues, cuánto queda de programa, cuidado, pero La va a ser Roca, el resto va a ser esto. Venga, vamos para allá. Bueno, pues la piedra hoy... La piedra la voy a llamar directamente, porque es más eso que otra cosa. Va dirigida
a la NBA como ente y al colectivo, ¿no? Sí. Y al colectivo. Se dice mucho eso. Se dice mucho. Y al colectivo. Como si los demás no fueran colectivos. Y al colectivo arbitral. Adelante. Yo creo que hay un conflicto interno que no es. No puede ser público esto en ningún caso. Entonces voy a intentar ir directo, ¿vale? No se puede, no puede pasar en 2025 con toda la experiencia que tiene este tipo de competiciones en situaciones de este tipo y tal. No puede pasar que haya una jugada como la del otro día en el Knicks Pistons. O sea, no puede darse esto. No puede darse que se arbitre eso de una manera y que a los 30 minutos salga el árbitro principal a decir que se ha equivocado a los 30 minutos de que se acabe el partido cuando ya no tiene solución. Entonces, contexto, final del Knicks perdón, Pistons. es que imagino que la gente lo sabrá, pero bueno, final del Knicks Pistons, cuarto partido. Ya veníamos de un lío en el tercero con el campo atrás de Branson y no sé qué, y la jugada del reloj. Bueno, pero esta más grave todavía, últimos segundos, hay un rebote, tal, se levanta para el triple Tim Hardaway y hay un contacto con Josh Hart, que admite el contacto, después cuando está en vestuario, por supuesto. No se pita en el momento. No se pita en el momento la falta, se termina el partido. Hubieran sido tiros libres. Hubieran sido 3 tiros libres para Hardaway con 0 segundos en el reloj de posesión y con 1 arriba a Nueva York. O sea, mete 1, prórroga, mete 2, ganan, mete 3, pues ganan. Y la de eliminatoria está 2-1. Entonces, 2. Momento crucial, ¿vale? claro. Bien explicado, José. ¿No? Entonces, yo creo que esto, la NBA tiene que cambiar el sistema ya. Pero ya te digo, para el siguiente partido. Mañana. O sea, no. Porque esto no tiene ni pie ni cabeza. Porque es que no estamos ayudando a nadie. O sea, hay 2 opciones aquí, según yo lo veo. 2 caminos. Camino 1. Encontramos la fórmula de que haya pues eso, la sala de revisiones la sala VAR o como la queramos llamar, que pueda actuar en todo momento durante los últimos minutos y que haya que esperar a tomar la decisión de si se termina el partido o no hasta que esos árbitros revisan durante 30 segundos o 1 minuto la jugada suficiente como para decirle al árbitro, mira, no hace falta que vengas a ver nada o tienes que venir a ver esto porque aunque no lo hayas visto en directo hay que rearbitrarlo. O existe esa posibilidad y se mejora ese sistema sin que tenga que pedir un challenge el entrenador, que por cierto hay que guardarse los challenges para el final en los partidos de playoffs. Esto es otro tema. Bueno, es otro de tema. todas formas, en este caso no se puede pedir. Sí, en ese caso. Porque sí. no ha habido. No hay nada que rearbitrar, claro. No hay ninguna falta, no hay ninguna fuera, no hay ninguna cosa. Sí. Pero bueno, algo habría que hacer. Entonces, o encontramos una forma de que se pueda rearbitrar desde la sala de Mágica. turno. Sí. Este tipo de no silbatos, o vamos con lo que dice el árbitro en el momento y nos callamos todos la boca y nos vamos de aquí. Pero lo que no puede ser es una cosa y a los 30 minutos la contraria, porque claro, la cara que se les queda a los jugadores de los Pistons, al entrenador de los Pistons, cuando sale a rueda de prensa y ya le han dicho que el árbitro admite que ha sido un error. Ah, sí, es verdad, Bickerstaff. Tenía razón, sí, es verdad. Sí. Tenía que haber sido tiros libres. O sea, estáis conmigo, ¿no? Esto no puede pasar. Sí. O sea, yo A ver, yo creo que hay que mejorar, lo que pasa que es difícil. Yo creo que la NBA lleva lidiando tiempo con algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Una, hay mucha gente, sobre todo en Europa, que no le gusta esto de que los árbitros reconozcan lo del informe de los 2 últimos minutos. Es que y eso no gusta a mucha gente. Yo creo entender por qué lo hace la NBA y desde la mentalidad de allí, sí lo entiendo. Tema de transparencia y tal. Sí, pero... eso es. Y luego, ¿qué ocurre? Que sobre el tema de poder parar el partido ahí o que hubiera una norma último minuto, pues desde el Replay Center sí te llaman y tal. Algo así podría ser. ¿Qué ocurre? Que también hay mucha gente quejándose de lo que duran los partidos, cuántos tiempos muertos y tal. Esto se va extendiendo más. El tema de las audiencias, a la NBA le dicen que a ver si pueden ser los partidos más cortos y tal. Yo la verdad que no compro eso. Yo no sé si es que me pienso que voy a vivir más que nadie y tal. Yo, si estoy comentando un partido, si estoy viendo un partido, si me está gustando el partido, me da igual que dure 15 minutos más que menos. No tengo nada que hacer justo después que me haga pensar que esto que acabe rápido, si me está gustando, ¿no? Pero hay gente que le molesta.
que duren mucho los partidos y eso, y los tiempos muertos. Y yo creo que es por eso, por lo que no imponen algo así, pero debería prevalecer la justicia al tema de que dure un partido 5 minutos más, ¿no? Pero entonces, claro, entonces tú estás en el barco de que se encuentre una manera de rearbitrar y que se rearbitren las jugadas. A mí me parecería bien, porque para mí lo principal es la justicia. Claro. Por encima de que el partido pueda durar un poco más, un poco menos. Y la justicia, digamos, revisada. La justicia revisada. ¿Sabes no lo que pasa? no yo la que lo aplican no los sé, árbitros en el momento. O sea, sabemos mucho más, porque se habla mucho más de aquí en el fútbol con el tema de la sala VAR y el VAR y todo eso. Pero en la NBA a veces lo pienso, no lo he dicho nunca. Me hace gracia cuando sale la imagen del Replay Center. Vemos siempre a un tío de pie, Sí. ¿no? Que hay como uno de pie viendo todas las pantallas y luego varios sentados ahí con... pero... No sé, a mí me parece que les pilla ahí como que, venga, ahora que nos están preguntando estos y tal, a ver, venga, dale para adelante, para atrás. O sea, como que no están en una situación proactiva, ellos son, digamos que cuando se necesita, pues se les llama y a ver qué dicen, pero no parece que sea algo que tenga un papel tan relevante como sería si ellos tienen que avisar. Claro. ¿No? En el último minuto. Pero es que por cómo está entendido ahora, no son ellos los que van a los árbitros, sino los árbitros los que van a ellos. Claro, eso. Entonces, claro, aquí lo que estamos proponiendo es cambiar esa dinámica. Exacto, claro, que desde la sala, viendo todas las repeticiones, pero yo veo siempre al tío ese de pie con las manos en los bolsillos. Pero yo ahí también... puedan ver cosas y decirle al árbitro por el pinganillo, oye, ¿no? Yo tengo un problema con eso, que es que entonces, tal y como yo lo veo, el árbitro se convierte en un monigote. O sea, esto pasa en el fútbol. El otro día viendo yo la final de la Copa del Rey, llega un momento en el que el árbitro incluso pita una cosa ya, y le llaman y llegan otros a decirle, no, esto no está bien. Sí, ya crea confusión. Claro, entonces, en la gente, sobre todo. O tiras con que el criterio del árbitro, que es un profesional que lleva toda su vida haciendo eso y que sabe más que nadie, lo que ha visto en el momento es lo que es. Y con la comprensión humana de que los árbitros se equivocan Como igual todo que el cualquier mundo. ser humano, Sí. pero que ha pasado siempre. O que arbitre un dron y ya está. Y todo el rato la sala esa es la que decide lo que pasa. Porque es que si no me da la sensación de que el tipo que está ahí es muy pierde difícil toda la arbitrar. credibilidad. Además, con todos los cambios que hay o de normas o de interpretación, es difícil arbitrar y comentar el arbitraje porque, no sé, hay veces que te dan explicaciones de final de partido y tal. Por ejemplo, esta caída del tripping, ¿no? Que dice Doncic con McDaniels cuando pierde ese balón. Que también se ha rearbitrado. que Se ha rearbitrado y dicen que es falta. falta. Que hubieran sido Es verdad tiros que tú libres. miras y desde el punto de vista del reglamento es falta. Pero vamos, en playoffs, en la historia de los playoffs, yo creo que eso casi nunca se pita, por no decir nunca, pero como según reglamento es falta, ellos en el informe dicen que es falta. Y luego, pues lo del tema de LeBron, el manotazo y tal, los tapones estos que te tocan balón y te arrancan la mano y no es falta. Hay otro tema con el informe este de 2 minutos y con las salidas posteriores de los árbitros, que es que, claro, están hechas exactamente con el reglamento en la mano. Claro. Pero claro, ¿alguien vio el Knicks Pistons? Claro. O sea, no hay O sea, reglamento ¿cómo en el se va a resto del aplicar? partido, ¿Cómo ¿no? se va, puede, claro. cómo se va a aplicar el reglamento exacto? Solo en esa jugada. Solo en los últimos 2 minutos, Esa es cuando otra. estos tíos llevan todo el partido agarrándose Claro, de la pechera claro, y tirándose al suelo. Esa es otra. O sea, pero por eso a mí me parece absurdo sacar ese Tú comunicado quitarías el después. informe ese de El los informe minutos. ese Yo también, solo hace yo daño. también. Solo hace daño. O sea, yo soy Bickerstaff y digo, ¿por qué y me más- dices nada? Y O más sea, inmediato, tío. Yo lo de que saliera a la media hora, el árbitro a decir que se había equivocado. Dijo, pero porque además, esto si no lo dice, esto es una barbaridad. si no sale el propio árbitro a decir, me he equivocado, habrá gente que piense que se ha equivocado y gente que no, pero tampoco se va a hablar tanto. Pero si encima el mismo árbitro dice, me he equivocado, pues es que ya es como, bueno, vale, pues entonces, ¿qué estáis haciendo? Es que los árbitros tienen que salir. Hay uno de ellos que sale, no sé si esos a los 15-20 minutos, y los periodistas le pueden hacer preguntas sobre cosas que han pasado. Pasa cuando, oye, ¿por qué le evitaste la técnica a no sé quién? Tal. Claro, no vas a contestar. Si ya se hubiera sido peor si él dice, no es falta. Y luego en los 2 minutos dice que sí. O sea, imagínate. Eso Ya, sí que se lo hubiera liado. Ya. No, sí, eso hay que eliminarlo, tío. Yo creo que eso hay hay no que hace falta. eliminarlo. No hay que declarar Pero porque después del además que partido. dejas al árbitro, es que al pobre árbitro lo dejas en pelotas, claro. Es que el árbitro tiene que admitir un error gravísimo que cambia una eliminatoria. Es que la cambia. O sea, en este caso en increíble. concreto, esa jugada que estás admitiendo que está mal, son 3 tiros libres. Y en el caso de Doncic son 2 tiros libres. Es que Sergio está viendo
que los Knicks van a pasar la eliminatoria y encima Es que- dicen que es por los árbitros, Es ¿no? que es tremendo. Que es claro. verdad, que es verdad. Que es tremendo. Pero es increíble, es increíble. Y bueno, para acabar, por cierto, ¿vale? Esta era un poco. O sea, la pedrada tenía que ir por aquí, pero tengo otra mini pedrada para terminar. Que es que están siendo durísimos los playoffs físicamente. Yo creo que. O sea, está habiendo eliminatorias en las que se están dando una cera. Y. O sea, la cera debajo de los tableros, los enganchones y tal. Bueno, eso ha pasado toda la vida y no creo que haya que darle más importancia de la que tiene. O sea, sube mucho la intensidad en los playoffs, los jugadores lo saben y bueno, está bien que los árbitros dejen jugar un poco más, pero las jugadas de jugadores en pleno vuelo que terminan en una falta grave de un defensor que desestabiliza a la persona en pleno vuelo, Roja directa. yo las arbitraría mucho más duro. Mucho más duro. Ayer en el partido de los Warriors, hay 2 jugadas de Jimmy Butler, una contra Dillon Brooks, que le arrea un manotazo desde detrás bestial, que se arbitra como falta normal y nadie dice nada, absolutamente nada. Y luego, una jugada contra Steven Adams, que le agarra el brazo y le retuerce el brazo, que porque es Steven Adams. Pero si es cualquier otro jugador que sea un poco menos fuerte, hay un peligro ahí de sacarte el hombro en medio del partido, que bueno, no quiero ir exactamente justo solo contra Jimmy Butler, porque de verdad que está pasando en todos los playoffs, pero jugada con un jugador en vuelo o en salto, en posición de salto, que se ejecuta un palo contra ese jugador que le desestabiliza, flagrante tipo 1, automática. Automática. Y jugada con jugador en pleno vuelo o en salto y tal, con agarrón y tirón, flagrante tipo 2 y a la calle. Porque no puede ser, porque es que se van a lesionar los jugadores. Es que luego, o sea, esto es muy gracioso y qué bien la intensidad de los playoffs, pero es que nos quedamos en el partido 3 sin Stephen Curry, o en el partido 3 sin Jimmy Butler, o en el partido 3 sin Jason Tatum, y es un marrón. Para toda la liga, para la gente que lo estamos siguiendo, o sea, los que disfrutan de los palos, está muy bien, pero, o sea, que disfruten de la intensidad, pero ¿a que no disfrutan tanto si Jason Tatum no vuelve a jugar un partido de playoffs? O sea, es que estas cosas hay que... ¿no? 2 cosas para cerrar esta sección, José Manuel Calderón. Una, ¿reconoces estos playoffs como más duros de lo normal? Y 2, tú como jugador, si te pasa algo como lo que pasó en el Pistons Knicks, ¿qué piensas y qué crees que debería pasar? O sea, de todo esto que estamos diciendo de si cambiar el sistema en los últimos minutos de revisión, tal, o sea, ¿cómo ves tú esta movida? Bueno, yo creo que hay mucha igualdad. Porque el tema de la intensidad de los palos, de tal, creo que este año ahí los equipos están muy, muy igualados. Y son pequeños detalles los que están haciendo que las eliminatorias o que los equipos ganen. O sea, quitando las 2 o 3 series que se han ganado con más facilidad. Pero todas las demás se llega al final igualado. No se ve que hay un claro favorito. Y bueno, creo que todo estos pequeños detalles, y yo creo que a veces es verdad que siempre hay una línea que no se puede cruzar y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que hace que la intensidad suba. Al final es que ese empujón que no te pitan, no empujón digo en el aire, sino ese agarrón, ese tal que no recibe tu jugador, te puede hacer ganar un partido, ¿no? Y yo creo que es por esa igualdad. Y luego en ese no puedes hacer nada. Si es que al final, yo siempre digo que al final muchas veces te quitas, muchas veces estás en un lado y otra vez y al día siguiente estás en el otro. Y te toca igual, ni saber lo que ha pasado y tirar para adelante. Yo creo que aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que hemos hablado en todos estos playoffs. ¿Es Detroit lo suficientemente mentalmente duro para decir, bueno, pues vamos y lo hemos tenido, entonces vamos a ir a Madison y somos capaces de hacerlo otra vez y forzar o alargar la serie? Y bueno, y los Knicks lo mismo, ¿no? En el sentido de decir, oye, ojo, porque igual hemos ganado, no lo traemos, pero no nos podemos descuidar, que esto no ha sido tan claro. Pero es que no puedes hacer mucho más como jugador, es que tienes que seguir para adelante y tienes que volver a jugar. Es duro, es complicado sobre todo porque te quedas un poco ahí. A ver, porque si tú pierdes jugando a baloncesto y tal, pues bueno, pues has perdido, son mejores y sabes que los otros hacen lo mismo, ¿no? Claro. Pero en este tipo de situaciones es el que no puedes hacer nada. O sea, pues si no la pitan, oye, pues no la pitan. Complicado, no es fácil. Qué mal llevaría yo eso. Sí, Qué mal. Pero bueno, pero eso pasa, a ver, pero que pasa en todos los deportes, tú. Al final son situaciones y nadie quiere que se equivoquen en contra tuya, pero bueno, pues es que tienes que seguir, no, tienes que seguir. O sea, imaginaos que pasa eso, yo creo que dentro de lo malo, ¿vale? Imaginaos que esto te pasa y te vas a casa.
por lo menos tienes la opción de decir, pues vamos a intentarlo otra vez más. O sea, Sí, imaginaos o sea, que en ese un es el séptimo, 4. en un Claro, séptimo un esto- séptimo, Bueno, que es el pasar unas 4. finales de la NBA, ¿eh? En unas finales de la ¿Sabes? O NBA algo así, sería un pues temazo claro. tremendo. Pero bueno, es lo que digo, intentando ser lo más positivo, Sí, sí. optimista posible, decir, si me pasa, pues mejor ahora que todavía tengo la oportunidad de volver a ver si soy capaz de tirarlo para adelante, ¿no? Pero Sí. al final como jugador intentas dar el máximo y bueno, pues cuando juegas mucho tiempo pues estás en los dos lados. Algunas dices, madre mía, la que nos han pitado a favor o en contra y ya está, y tiras para adelante, tiras para adelante. Es complicado. Vale, pues aquí se quedan las recomendaciones al equipo arbitral de la NBA. No escuchadas, seguro, las recomendaciones, Bueno, pero hay pero que nos quedamos a comentarlas. gusto, nos quedamos a gusto nosotros. Vamos a ir a hablar en... Vuestras recomendaciones. Vuestras recomendaciones. Está bien matizado. Life's Good, by LG, Anthony Edwards. Vamos para allá. La vida puede ser maravillosa. Esta sección se creó para hablar de jugadores que con su actitud consiguen hacer cosas impresionantes, ¿no? Es lo que es. La vida puede ser maravillosa. Esta sección con LG, Life's Good. Anthony Edwards es a lo mejor la persona con más carácter y personalidad que hay ahora mismo en Estados Unidos. Y es una barbaridad lo que está haciendo en la eliminatoria, en los playoffs, un año más. El partido del otro día es una salvajada, 43 puntos, metiendo tiros al final, celebrándolos, un carisma de superestrella absoluta. Ayer grabábamos un vídeo que no salió por todo el tema del apagón y hablábamos un poco de esta comparación que se hace a veces entre las estrellas americanas, quién es la siguiente cara americana de la NBA, tal, y la diferencia entre Tatum y Edwards, por ejemplo, ¿no? De ese carácter, de esa manera de ser en la cancha, que es muy jordanesca lo que tiene Anthony Edwards. Y bueno, pues esta sección no es para otra cosa que para decir barbaridades de Anthony Edwards y su actitud. Anthony Daimiel, es perfecto para esta Sí, yo creo serie, que ¿no? encaja muy bien, sobre todo conociendo como nos han ido contando la historia de Edwards, la historia de su infancia, de su formación, de su familia, todas las dificultades. Llama mucho la atención, ¿no? Que él solo podía ver los partidos de la NBA de niño de la ABC, los que eran en abierto, porque no había cable en su casa, y que él ahora sea la referencia de esos partidos. Yo en esto del carisma creo que él obviamente tiene mucho más carisma y en la comparación, buscando jugadores estadounidenses con Ja Morant, pues lo hace mucho mejor, claro, porque no ensucia tanto, dentro de la búsqueda del carisma no ensucia tanto esa trayectoria, tiene todavía cosas que mejorar. Y luego, no sé si es instintivo, tengo la sensación de que es instintivo, pero él le vas notando que va mejorando en cosas, en lecturas de juego, dentro de que busca ser el protagonista, el jugador referencial, pero todavía hay veces que tarda un poquito más en salir de un 3 contra 1 de lo que debería, pero todas estas historias de que llamó a Jordan, de que él ha buscado cómo responder ante estas defensas, la adaptación a tirar mucho más de 3 y a meter, cuando antes se ponía en duda que pudiera ser un puro tirador. Todo esto habla muy bien de que siendo un joven y teniendo ese carácter, un jugador tan joven y con ese carácter, de cómo va progresando y va mejorando, ¿no? Yo diría que en la mayor parte de los casos, jugadores de ese perfil, de ese pasado, de ese dinero que él el otro día, ¿no?, restregó de todo lo que ha ganado y tal, les cuesta ir mejorando con su edad más de lo que le está costando a Edwards. Y eso es porque, bueno, pues o bien tiene un entorno muy favorable o él tiene esa virtud, ¿no? Se nota por las calles ya el amor por Anthony Edwards, en estos playoffs. Estábamos ayer en la calle, antes de ayer, y la gente, hablad de Edwards. Nos gritó un chico por la calle. Hablad pasando, de mientras Edwards, pasaba, ¿no? como a 15 metros de distancia, nos gritó, hablad de Anthony Edwards. Sí, o sea, yo noto que está yendo para arriba la figura también porque se lo está ganando, claro. O sea, estás en la eliminatoria más contra el equipo más mediático. Y... En la era de los highlights, él lo tiene todo. Claro. Lo tiene todo. Sí. Yo, por sumar a lo que decía Anthony, creo que hay comentarios suyos durante lo que está siendo esta eliminatoria que hablan muy bien de
de que ha entendido que para competir al máximo nivel hay que trabajar mucho y que preparar mucho previamente. Y que eso le va a poner en posiciones mucho más favorables de cara a pasar eliminatorias. Él ha hablado, según termina el primer partido, lo primero que habla es de la concentración del equipo y de la cantidad de vídeo que han visto de los Lakers para saber cuáles son sus debilidades y cómo tienen que jugarles ellos los partidos. El otro día termina el partido, el cuarto, y le preguntan en rueda de prensa por las lecturas que decía Anthony, y él se va inmediatamente a hablar de compañeros. Dice que él todavía hay veces que no es capaz en directo de ver realmente cómo está siendo la cobertura del equipo rival y cuál puede ser la mejor opción, pero que se está ayudando mucho de compañeros más experimentados que están viendo lo mejor. El otro día, por ejemplo, hablaba directamente de Di Vincenzo, como que es un jugador que viene a decirle, oye, están haciendo esto, intenta probar esta otra cosa, y que él está haciendo caso de los consejeros y apoyándose en ellos para poder estar luego en mejores situaciones. Eso habla muy bien de que es un jugador con una personalidad tremenda, pero que es capaz de ver lo que otros hacen mejor que él para seguir creciendo, ¿sabes? O sea, yo creo que habla bastante bien de él, en general, que esté escuchando, que esté estudiando y que esté entendiendo que eso le va a poner en mejor situación para crecer como jugador. Lo tiene todo el chaval, y sobre todo lo que tiene, pues es eso, es una actitud que es la que hay que tener en la vida. De decir, a mí me da igual quién haya delante, yo puedo ser el mejor aquí en la cancha ahora mismo, lo voy a demostrar. Esto que dice Sergio tiene mucho valor, porque ser multimillonario, ser quien eres, una estrella de la liga, y tener la capacidad de escuchar y de no solo escuchar, sino asimilar y dar el valor luego, respetar y dar el valor luego de cosas que te digan Conley, Joe Ingles, Prigioni, toda esta gente que lo está viendo, no siempre pasa. No siempre es fácil, sí. Y él, además, por la cara que tiene visible, a lo mejor hay gente que piensa que no es así, claro, ¿sabes? Pero él ha salido a hablar maravillas de Ricky Rubio, por ejemplo, en algún momento, de cuando Ricky está con él, de cómo sigue sus consejos para tal. Y lo que os digo, ahora está atribuyendo gran parte del éxito que él tiene en los partidos a estudio, a compañeros, a tal. Y yo creo que eso habla bastante bien de él. Humildón. En cuanto a lo que puede llegar. Humildón, natural, es una bestia natural. Todo lo que habla, las declaraciones que hace, lo que hace en la cancha, fuera, es todo lo primero que se le pasa por la cabeza. Y eso está muy guapo también. Y dicho esto, pues aquí se queda esta sección del EG, que por cierto, ya me consta que van a tener un rol interesante en el evento del Teatro Apolo. La gente no lo sabe, pero ¿vale? van a tener un rol interesante. Van a participar de una manera importante. Potente. Y se lo agradecemos mucho, ya lo veréis. Y va a dar juego, ¿eh? Life is good en el Apolo, ¿no? En el Apolo. Pero very good. Very good. Vale. A ver, Calde, qué bien lo has pronunciado, tío. Es que lo has pronunciado genial. No. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho perfecto. Lo ha dicho bien. Lo ha dicho perfecto. Sí. Vale, vamos con el reto de día, ¿no? Vamos para allá. Venga. Vamos a ir con el reto de día de hoy, que le toca a Sergio Andrés formularlo. Pero antes hay que decir que en estos playoffs de la NBA, pues hay dos cosas que Día nos recomienda tener muy en cuenta, ¿vale? Para vivirlos, para disfrutarlos. Una cosa es Snack Maniac, ¿vale? La gama de snacks que tiene Día, que tenemos aquí un montón y ayudan mucho tenerlos en la oficina. Y, por supuesto, Diablo. Diablo, ¿eh? Que los tenemos para también. un apagón, Diablo, muy bien también. Bueno. Sí, Diablo funciona muy bien. Y la verdad que en general nos acompaña aquí en la oficina. Hay que decir que se le da uso al Diablo. Sí. Diablo Guaraná, ¿no? Ese es el que te gusta a ti. Es el que se trabaja. Vale. Sí. Bueno, vamos a ir con el reto de hoy. Le tocó a Sergio, con lo cual empezamos ahí el giro. Vamos para allá. No para de hacer retos, Calde, tío. Siempre me toca hacérselo a Calde. Yo creo que este Calde lo saca facilísimo, tío. Cuidado con esas. Facilísimo. Sí, claro. Calde lo saca facilísimo. Muy fácil. De verdad. Está chupado, ¿no? No sé si subirte el número, ¿eh? No sé si subirte el número de jugadores porque yo creo que es demasiado fácil, pero venga, bueno. que no lo voy a sacar. Venga. Nada, lo voy a hacer normal. Me quedo en 3 fijo. Venga. Venga. El tiempo, ¿quién Lo tengo yo, lo tienes tú? Vale.
Dime, José Manuel Calderón, 5 jugadores que hayan sido elegidos en el número 2 del draft desde el año 2000. Tiempo. Desde el año 2000, pues Jalen Green, 1, Jabari Smith, no, Chet Holmgren. no, 2, ¿Quién más tengo por ahí? Uf, soy muy malo con esto, tío. tienes tiempo, tranquilo que tienes tiempo. Sí, voy. Michael Gilchrist, ese no fue número 2. Toma ya, sí, número 2. No me lo esperaba este. Amazing. ¿Quién más está por ahí? No me acuerdo, tío. Las 3, te quedan 5 segundos. Ya. Ha dicho que iba a sacar 3. Sí, el de Portland, base de Portland. Scoot, es que Tiempo. ese. Se acabó. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Scoot fue número 3, ¿no? Yo creo que fue número 3. Número 2 del draft es un número jodido, ¿eh? Es un número jodido. Desde el año Scoot no 2000, fue- bueno. Pero yo pensé que Scoot no hubierais fue- sacado más, ¿no? Tú tenías la Yo cabeza. tenía Marvin Bagley A mí también Eso se me es, ha venido Marvin y Bagley. Bagley. Hassim Thabit. Hassim Thabit también te hubiera Esos valido. dos tenía, sí. Que- Y ¿quién, luego- fue después de Víctor? No fue Scoot, ¿no? ¿De Wemby? Brandon Miller. Miller y luego. Brandon Miller y luego Vale, Scoot. pues, Y vale, bueno, el año anteriores. pasado fue Alex Sarr. Y así de los últimos años famosos, Wiseman, Hostia. por ejemplo. No me he acordado. Wiseman, es verdad. Ja Morant. No me acuerdo ni Ja Morant. del año pasado. Ja Morant, número 2 del draft. Y luego están los 3 seguidos de los Lakers, que yo creo que no sabía si te ibas a acordar de alguno ahí. Los Lonzo Ball, Brandon Ingram, de Angelo Russell. Son todos número 2 del draft. Si no me acordaba del año pasado. Wiseman, sí. Bueno, luego se puede haber tirado el de Brutal. LeBron, ¿no? El del año de LeBron. Sí, claro, el del año de LeBron, que es Milicic. Milicic. Eso es. Está... Kid Gilchrist ha sido un pool increíble, Calde. Sí, increíble. increíble. Kid No sé por qué Gilchrist. me he acordado. No sé por Luego qué se me ha venido a Durant. la cabeza. Kevin Durant, Durant, número 2 del esos draft. dos. Y en Eso el- es. Vale. Oye, dejarlo que sí. Que En el de Gasol, Tyson Chandler, ¿es? En el de Gasol es Tyson Chandler, muy bien. Y luego están, pues, MK Okafor, por ejemplo, la Marcus Aldridge es número 2 del draft. Oladipo, número 2. Jabari Parker, número 2. Bueno. Pero es que yo me hubiera puesto muy... Pero es un número raro, ¿eh? No es. O sea, el 3 es más fácil, el 1 es, por supuesto, Bueno, más fácil. No, Es que sinceramente, el- el 3 no es más fácil. El Me ha pasado 3 o sea, no sé a quién decir. es más No, controlado el lo he draft hecho- en general. Lo he hecho yo muy mal. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. Es que Cleveland ha sido una franquicia más de números 1, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí, no. Efectivamente. No, pero hombre, los 3 o últimos 4 años que llevo trabajando en esto los podía haber dicho. O sea, sinceramente, me podía haber puesto la cabeza un poco. No sé cómo. La verdad que sí, la verdad que sí. Es verdad que no hemos elegido arriba, no hemos elegido arriba. Sí, no era tu negociado, que se dice. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ay, madre mía. Bueno, equipo, pues aquí se queda esto. Sergio Andrés, Antonio Aimiel, José Manuel placer. Calderón, gracias. Vaya semana semana, que viene ¿eh? más, semana importante de playoffs. Martes que viene, como siempre, hora de comer. Aquí nos vemos. Chao. Chao.